Hoy, don Fernando Durán Ayanegui, que le nombraron una hija ministra, quiero verlo cuando venga, que está en Europa. Ministra de Cultura. Ministra de Cultura, sí. Y una muchacha cultísima, a propósito, muy seria, muy... Sí. Yo la conozco bien. Preparada para el cargo. Muy preparada, muy preparada. Hija de su tata, Fernando, muy culto. Bueno, estábamos hablando precisamente en unas... Ahora estás preparando a las nietas para que sean algún día o grandes artistas o ministras también. Ay, así es un problema generacional. Está dedicado a la enseñanza de las nietas, las lleva al ballet a todos lados. Sí, sí, sí. Entonces ahí las está formando. En algún momento determinado mostrarán sus orejas y sus uñas. Pues hijo sí, del tigre sale pintado y los nietos hijo también. Hijo del tigre sale pintado. Que yo presenté, estaba leyendo un libro que me recomendó mi hijo, que se llama el libro de James, que les comentaba que está escrito supuestamente por un espíritu. Murió hace como 60 o 70 años el personaje que vivió en Massachusetts mucho tiempo, pero era un profesional muy culto. Y es interesante que se nota cuando está escribiendo la periodista y escritora, y cuando empieza a escribir él, digo, comillas, ¿verdad? Porque son dos estilos totalmente diferentes. Pero yo quería que habláramos, pero aquí sí puedes interrogarlo fuerte, no a mí, porque... No, porque a veces se han relatado situaciones que son como extrañas de personas que no saben un idioma, que nunca lo han estudiado y de pronto lo hablan perfecto. Bueno, ¿no es así? Es correcto. Y lo leen perfecto. Es correcto. Pero que no han tenido, gente que no ha tenido ningún contacto con la lengua ni con personas que no hablen ni nada, y sin embargo de pronto pueden leer y escribir y mi mamá no tenía ningún contacto con ninguna lengua que no fuera el español. Y empezó con eso del lapicito, iba a hacer las compras y de repente empezó, y un día le escribieron en alemán. Y ella dijo, esto debe ser mi papá, se puso furioso, ¿qué es el alemán ni nada? Esos son garabatos. Voy a decirle a doña Alice Neverman, que era muy amiga de la familia, que venga para que usted se dé cuenta, Mavisa, de que eso no es cierto. Y llegó doña Alice a tomar té. Ven acá, Alice, ve esto. Sí, ¿qué idioma es ese? Alemán, Carlos Manuel. ¿Cómo alemán? Sí, hay un mensaje muy interesante. Se quedó callado. Porque sí, por eso cuando Álvaro me habló de ese libro, dije yo, qué interesante, porque mi mamá le pasaba eso. Y mi papá se ponía furioso, no le gustaba. Eso es algo que se conoce como escritura automática. Y se supone de que es un espíritu que a través de una persona, pues, relata algo o lo cuenta. Independiente de que sea un espíritu o no sea un espíritu. Pero podría estar eso también en la raíz del conocimiento y del cerebro en términos de la lógica, de la formación del lenguaje, de la comunicación, que uno pueda en algún momento también externar, digamos, otros conceptos que no son los cotidianos de uno. Absolutamente. Porque hay como una raíz, una matriz. El idioma nuestro viene del latín y del griego. Y sí, claro. Podríamos, y digamos, porque genéticamente lo traemos incorporado, desarrollar esa habilidad de entender o hablar latín. No. Si hay algo que está... Sí, absolutamente. Pero el alemán es una lengua totalmente sajona, teutona. No hay latín ahí. Por eso puse el ejemplo de lo que es posible para nosotros. Si hay algo que se sabe desde hace muchísimo tiempo, es que todo está interconectado. Así es. Todos estamos interconectados. Somos parte de una gigantesca red en el que en ciertos momentos, de alguna forma, podemos accesar otras áreas de esa red. Cualquier acción que se haga afecta
el entorno. Yo le voy a contar una experiencia. 20 de agosto del año 68, ¿verdad? Yo llegué a Checoslovaquia al mediodía, viniendo de la Unión Soviética. Mamá estaba aquí. La noche del 20 de agosto, del 19 al 20 de agosto, mamá tuvo un sueño de verme a mí rodeado de tanques y militares y ese tipo de cosas, ¿verdad? Donde en una situación que normalmente no era pensable. Ella inmediatamente fue a donde una amiga de ella, que era la esposa del dirigente comunista Eduardo Mora, Elena Castellanos, y le dijo: mira, Elena, es que anoche soñé esto y como Vladimir anda en la Unión Soviética, estoy preocupada. Entonces Elena le dijo: no, Zaida, no te preocupes, eso no va a pasar nunca. No sé cuánto, en la noche las tropas soviéticas ocupan Checoslovaquia y amanece 20 y yo rodeado de tanques, tal como mamá me vio a mí. Otra experiencia. Sale mi esposa a un curso a la Clínica Mayo, estuve allá como 3 o 4 meses. Teníamos los niños. En ese momento el mayorcillo ya sabía manejar carro. Andaba trayendo al menor que andaba en una clase de natación, ¿verdad? 5 y pico de la tarde. Ese día había viajado mi esposa para la Clínica Mayo. Estando allá, llama a las 6 de la tarde urgentemente a la casa de su madre, nosotros vivíamos a la par de ella, preguntando que si había pasado algo, porque ella sentía que había pasado algo con los niños, ¿verdad? Resultaba que a esa hora, a las 5:30 de la tarde, el hijo mayor, ese que traía el menorcillo, había tenido un accidente ahí en la sabana. Un accidente muy fuerte de carro, que no resultaron golpeados ni nada, pero fue un accidente muy fuerte. Mi esposa lo sintió. Fíjate eso, a propósito de eso. Está relacionado con eso. Hay 3 fenómenos directamente relacionados con el estudio de la parapsicología. El primero que mencionaba, estamos hablando de precognición. Sí. El segundo podría ser o clarividencia o incluso telepatía. Y el cuarto fenómeno que estudia la parapsicología es la telequinesia. Conversábamos hace un rato. Realmente esos son los 4 fenómenos que estudia. Ahí lo estamos viendo. Estudiando. No, yo sé, por eso le puse los ejemplos. Ahí lo estamos viendo. Para interpretar ya correctamente las cosas. Ahora bien, hay un detalle muy interesante aquí y precisamente que va en relación con el tema de este libro. Espérese un minuto para relatar una cosa, es que con lo que le pasó a este. Usted ahora va a decir si es telequinesia o teleputesia o lo que sea. O si es brujería. Uy, sí. Bueno, la primera vez que yo estuve en Bogotá en tiempo de Rojas Pinilla, me trasladaron a El Salvador, cuando se creó la Organización de Estados Centroamericanos como director del Departamento Económico y Social. Antes de irme a El Salvador, me vine a Costa Rica porque tenía un problema en una tetilla que me estaba creciendo, tanto que mi hermano me dijo: te estás haciendo mujer. Y entonces un médico de la familia me dijo: no, esto hay que operarlo, esto es un sebáceo, hay que operarlo. Bueno, me operó en la clínica bíblica. Resulta que me puso anestesia local y llegó un momento en que empecé a sentir los leñazos de la cuchilla y entonces me dice: ve, Álvaro, es que me da miedo ponerte más anestesia porque está muy cerca del corazón, aquí a la izquierda. Aguantá, y me puso una gasa entre los dientes. Puchica, y que era de veras un dolor tremendo. Y esa lámpara que hay encima de la sala de operaciones, sí. Yo me concentré ahí y dije: no, friegue, yo me voy de aquí. Mentalmente, mi mamá vivía en Nueva York, en New Jersey, y entonces pensando, que estaba en New Jersey, que yo había estado allá, viendo la casa, viendo esto, viendo el otro, y bueno, terminó la operación y a las 2 de la tarde llegó un telegrama a mi hermano que qué me había pasado a mí, porque me había sentido allá. La misma, ¿cómo se llama eso?
perfectamente se podría decir que es una proyección telepática, pero también se habla, y eso no lo estudia la parapsicología, que es el desdoblamiento, orbe, o tiene varios nombres, que es el poder separar de alguna forma la conciencia de la parte física. Eso se ve mucho en ciertos tipos de yoga, se habla del cordón de plata y todo un tema que no tiene tanta relación con factores de energía, digámoslo así, también del cuerpo. Sí. Bueno, le decía... En el caso de las relaciones familiares, madre, hijo, etcétera, uno podría entender que hay una relación energética permanente. Así es. Es más, veamos a qué punto esta conexión energética existe, de que experimentos que vi realizarse con yogurt, que es una sustancia viva, al final de cuentas. Sí, claro. Son bacilos búlgaros. Es muy bonito cuando uno los cría en la casa. Bueno, yo los he visto con el microscopio. No, pero uno los podía criar. Es tan fácil como poner... Bueno, ahora después desamos la fórmula. En la Universidad de Florida, haciendo el experimento de un mismo pote de yogur, se separó en dos partes, distanciados 1,5 kilómetros dentro del campus de la universidad. En uno de los salones donde estaba una de las porciones estaba conectado con básicamente un detector de mentiras, o sea, bajísimas frecuencias eléctricas. Y en el otro, controlado en un periodo de 1 hora, controlado por una pequeña computadora, totalmente al azar, se le iba a dar nutriente a la otra parte. El otro en el preciso instante en que este estaba comiendo, el otro estaba... protestando porque no le estaba dando a él. La comunicación es extraordinaria. Debo decir que esa comunicación se produce mucho también entre gemelos idénticos. Sí, claro. Sí, Mario Facio y Álvaro Facio me contaban claro. todas las cosas que les pasaban. Le pasaba a uno y el otro lo sentía y cosas. Una de las cosas más claras, y esto es de lo más interesante de nuevo en relación con el libro, es que dentro de todo este tipo de fenómenos, lo que es tiempo y espacio parecen no existir. El espacio, no importa la distancia, se reduce a 0, y el tiempo puede ser futuro, pasado o presente, no tiene tanta importancia. Parece que todos los elementos de alguna manera estuvieran relacionados en diferentes planos. No había terminado a Fritjof Capra. Bueno. Tiene eso precisamente, en que una reacción de una partícula atómica aquí, y resulta que fuera del continente, en otro lado, completamente reacciona igual. Es decir, hay conexión. No sé. Ahora bien, eso sí lo relacionamos con toda la investigación que estamos viviendo hoy en día, sobre todo a raíz del acelerador de drones en Suiza, el descubrimiento de la llamada partícula de Dios, el bosón de Higgs y demás, y empezamos a ver una realidad de tiempo y espacio en el que deben existir muchísimas más dimensiones de las que tenemos o conocemos nosotros o podemos relacionarnos. De hecho, se habla hasta de 16 dimensiones para que todo el concepto de las cuerdas, de hecho, se haga realidad. Esa es la teoría de las cuerdas. Donde vemos incluso, que ya se sabía desde anterioridad, de que a mayor velocidad, a una mayor concentración de masa, el tiempo se va reduciendo. Todo el universo conocido, hoy por hoy, de hecho, si es comprimido a su mínima expresión, cabe en un espacio menor al de un átomo, donde literalmente el espacio desaparece y el tiempo como tal desaparece, se vuelve una singularidad. Todos estos conceptos empiezan como a intercalarse o a jugar una relación que uno dice, bueno, si aquí es válido, también tiene que ser válido por acá. De alguna forma tiene que haber comprobación o validación de los conceptos. Este libro, que fue escrito hace 50 años, muchísimo de lo que hoy sabemos no se sabía. Pero ya el libro deja ver y plantea una serie de conceptos de ausencia de espacio, de ausencia de tiempo, etcétera, que lo hace uno pensar hasta dónde no es real. Y no es importante si de verdad hay un espíritu ahí metido. Hablamos aquí de materia y antimateria. Hoy por hoy ya casi ni siquiera se habla de materia y antimateria, más bien se habla de que todo lo que creemos que existe realmente solo representa el 10% de lo que existe. Lo otro es materia oscura y energía oscura. Pero si hay antimateria. Claro que hay antimateria, claro que hay antimateria, pero no es,
está dentro de todo el patrón, pero el 90% de lo que existe es algo que ni siquiera sabemos qué es. Es materia oscura y energía oscura. Y los científicos, los mejores científicos de hoy en día, sobre todo para energía oscura... Pero eso es, digamos, el concepto es por falta de conocimiento, nada más. Es por falta de conocimiento. Okay. No se ha podido detectar, ni siquiera hay modelos para hacer una búsqueda adecuada sobre todo lo que es la energía oscura. No se sabe ni siquiera por dónde empezar la búsqueda, pero se sabe que comprende alrededor del 75% de todo lo que existe. Tiene que estar jugando en planos dimensionales distintos a los que tenemos nosotros actualmente. Y ahí es donde juega el papel este libro, en cómo visualiza una progresión de entendimiento, de conocimiento del ser humano, que no es simple, no es tan fácil como nos morimos y nos convertimos en un espíritu que se va para el cielo o se va para el infierno, si fue bueno o si fue malo. Y listo, solucionado el tema. No, se sigue el purgatorio. Se sigue claro, se sigue de hecho aprendiendo, se sigue jugando una progresión de aprendizaje, de entendimiento, de interconexión entre todos los entes vivos. Y esto que de alguna forma lo presenta en el libro son ideas que fueron muy novedosas, yo creo, para esa época. De ahí que el libro en parte yo creo que cayó un poco que la gente lo volvió a ver como medio en chiste. Fue un libro oscuro, perdido, no tuvo mayor trascendencia, es dificilísimo de conseguir. ¿De cuál libro hablamos para los que nos están oyendo? El libro de James, The Book of James. Bueno, se llama, sí, correcto. No fue traducido a ningún idioma, es muy difícil conseguirlo. Yo lo conseguí originalmente en una versión PDF, mi papá lo consiguió, no sé por dónde. ¿Cómo? La versión física en Amazon. Lo pedí, me llegó. Bueno. Enviado por un espíritu. Pero me cobró el espíritu. Pero y de nuevo. Bueno, si fueron las ideas del espíritu cobrón. Si fueron las ideas del espíritu, o fueron las ideas un poco más iluminadas de la autora, de esta señora White, no tiene importancia. Las ideas vistas a la luz del día de hoy realmente son muy interesantes de analizar y de compaginar con los conocimientos que hoy tenemos en el mundo científico y en otras áreas, ¿no? En esto tiene que ver el cerebro. El cerebro nada más yo diría que es la manifestación física o el vehículo que utilizamos en este plano dimensional para mover nuestra conciencia. Pero la conciencia, ¿cómo la podemos realmente sopesar? Bueno, hay un libro que habla de la conciencia. No, yo decía esto porque estamos hablando de fenómenos que la gente puede aceptar o no, puede rechazar o no, puede creerlos o no, eso no tiene importancia. Pero acabamos de señalar, usted acaba de decir, don Álvaro, el potencial mínimo que tenemos de tangibilidad material, digámoslo así, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, digamos, los estudios científicos han señalado que nosotros como seres humanos también en materia de cerebro usamos la mínima expresión, ¿verdad? Sí, claro. Absolutamente. Y ahí casi que uno podría decir aquello de que órgano que no se usa se atrofia, ¿verdad? De manera que hay que hacer cerebro, como dice la frase, hay que poner a la gente a pensar. Pero no, el proceso nuestro vital, ni siquiera educativo, está hecho y organizado para meter, digamos, en estímulo constante a esta masa cerebral que tenemos para que potencie al máximo su capacidad, con lo cual este tipo de fenómenos normales, paranormales, como los queramos llamar, de pronto podrían ser exponencialmente desarrollados. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo con ponerle otro ejemplo. Sí. Fíjate algo interesante, es que en lo que estabas hablando, un libro, este sí es bastante reciente, el del médico, ¿cómo se llama? Sí. Un médico de Harvard. Prueba del cielo. ¿Cómo? Prueba del cielo. Prueba del cielo, sí. Que se lo di a Fernando, y entonces él hizo una serie de comentarios muy interesantes. A él, es un médico, se enferma, pero de la noche a la mañana con un problema bacterial,
se le destruye ¿cómo se llama? El árbol. Sí, el que está ahí en la cabeza. Sí, sí, pero tiene un nombre, ahorita sí. me acuerdo. No recuerdo el nombre exacto. Y todos los médicos, por eso yo le recomendé a Fernando, léelo de atrás para adelante. El árbol que no está sentado en la silla. Sí, y le digo, léelo de atrás para adelante. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque en las últimas páginas están las opiniones previas de los médicos que lo atendieron, en que demostraban que no había salida, estaba prácticamente muerto, descerebrado. Y entonces es interesante primero leer eso para ver por qué surge todo lo demás. Es decir, lo que escribió posteriormente este médico habla de que el cerebro no tenía nada que hacer, era la conciencia, su individualidad era la conciencia. Y hace una serie de análisis interesantísimos sobre eso. Ese es un libro bastante, te lo voy a dar, porque sí es bastante reciente y es interesante. No, recientemente, justo anoche, ayer en la tarde, compré una revista de National Geographic que viene analizando los delfines y trae un paralelismo con seres humanos y delfines y el cerebro. Lo que pasa es que iba a empezar a leer el artículo y se me atravesó otra cosa y me distrajo y no lo pude terminar, pero es interesante que también ahí hay una comparación de cerebros y de mecanismos alrededor de los cuales se trataba de mostrar comunicación y lenguaje a grandes distancias, también de los delfines, obviamente, pero que tiene que ver con esto y sigue siendo, digamos, me parece a mí apasionante el estudio del cerebro como órgano vital importante, quizás más importante que el corazón, porque ese es de los sentimientos, el otro es de tomar decisiones. Entonces, pero ni siquiera es de los sentimientos el corazón. El corazón es una bomba. Perdón, aterricemos y seguimos. ¿En el corazón o en el cerebro? Esa es la parte importante.